Quiero saludar a Diego Vecino. Me refiero a Eduard Cobo Telles. Señor Vecino, señor Cobo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, doctor Julio, para usted, para el doctor Alberto, el doctor Félix y toda la mesa de trabajo. Sí, situémonos un poquito en su trabajo como comandante paramilitar antes de entrar a las noticias de coyuntura. Recuérdele a los colombianos cuáles eran sus ejes de mando dentro de las autodefensas. Gracias, doctor Julio. Sí, yo me ingresé a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, la cadena, que lo conformaban 3 frentes. Eso fue lo que finalmente se conformó para más o menos principios del 2003, finales del 2002, el denominado Bloque Montes de María, que tuvo como desmovilización y dejación de armas el día 14 de julio del 2005 en el corregimiento de San ¿Qué expectativas tenía de vida? ¿Dónde nació usted? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Quién es Eduard Cobo Telles? Julio Cobos, con S al final. Soy hijo de una familia de santanderianos, nacido en Bucaramanga, una familia de clase media. Mi padre fue durante muchos años funcionario del Fondo Ganadero de Santander, una familia dedicada por mi padre y mis abuelos paternos a la ganadería. Nací en Bucaramanga, estudié en la institución, el Instituto San José, la primaria en Bucaramanga, hice el bachillerato los primeros 2 años en la Academia Militar, después pasé al Colegio Aurelio Martínez Mutis, donde terminé mi bachillerato. Presté mi servicio militar obligatorio aquí en Bogotá, en el Batallón de Policía Militar, para ese entonces número 1 de Puente Aranda. Y a mi regreso hice algunos semestres de Administración Agropecuaria en la Universidad de Málaga. Fui funcionario de la Dirección de Justicia para ese entonces de Bucaramanga, algo más de 1 año y medio, 2 años, y finalmente pues mi vocación, que la llevo en la sangre de mi padre, de la ganadería, me llevó al departamento de Córdoba a desarrollar o a ejercer mi profesión de ganadero, y desde el año 90 me radiqué en el departamento de Córdoba, donde estuve hasta el 16 de agosto del año 2006, cuando el señor presidente ordenó la conducción de los primeros jefes al centro de reclusión de La Ceja. Quiere decir, señor Vecino, que estamos ante un hombre que tuvo el privilegio de la educación, de un entorno familiar, y que en un momento deciden no apostarle más a la protección de las fuerzas del Estado, crear su propia fuerza, defenderse en esos comandos de autodefensas paramilitares y luego pasar la línea de lo que es la defensa de la propiedad privada a la defensa por la fuerza, por el exterminio, por la tortura, por la desaparición y por todo el drama que, repito, desbordó lo que era la defensa de la propiedad privada dentro del marco constitucional y del respeto de nuestras instituciones, por tomarse ustedes las leyes a su manera y ejercer la fuerza a su manera. Sí, don Julio, indudablemente, como lo relataba, nací dentro de un hogar de clase media, donde me dieron educación, me inculcaron unos principios, unos valores, y donde tuve la oportunidad de desarrollar mis estudios y de haber tal vez podido desarrollarme dentro de ese campo. Desafortunadamente, las circunstancias me llevaron a tomar una decisión equívoca, eso tengo que reconocerlo, de abandonar la legalidad, de abandonar el seno de mi familia, de abandonar la sociedad, y de colocarme al frente de una organización al margen de la ley que propendía por la defensa de la vida, los bienes y de unas comunidades que su lectura era que estaban siendo atacadas por las guerrillas comunistas y ultrajadas y especialmente abandonadas por el Estado. Ese Estado que nos dejó inmersos al mejor postor, ese Estado que nos dimitió de sus funciones y de sus responsabilidades y nos dejó expuestos
a que fuéramos atacados por unos y otras organizaciones y que algunos, como en mi caso, hubiéramos tomado la opción de ingresar a un movimiento para defender lo que considerábamos eran nuestros derechos. Señor vecino, aquí hemos sido igualmente críticos de las autodefensas que de la guerrilla, de todas las formas y expresiones de violencia que tienen un común denominador al final, que resultó ser el narcotráfico. En el caso suyo, quisiera que le explicara a la audiencia algo que resulta difícil de entender. El derecho a la vida. El derecho a la vida es lo único que tenemos los que nacemos en este planeta. Ese derecho a la vida ha sido vulnerado sistemáticamente en Colombia por diferentes fuerzas al margen de la ley. En el caso de la guerrilla, pues han secuestrado, han masacrado, han desaparecido, han explotado. En el caso de los paramilitares, exactamente igual. Ahora tenemos una condena por una masacre. Es decir, que a unas personas, a unos campesinos, que se les considera que son afines o que tienen alguna interlocución con esas guerrillas comunistas, hay que masacrarlos. Esto en el seno de familias que tienen que padecer esa tragedia. La condena de 8 años. ¿Cómo se llega a una condena de 8 años cuando en Colombia otra persona que no esté en Justicia y Paz o que no tenga que ver ni con guerrilla ni con paramilitares, una persona que secuestra o que mata, puede pasar el resto de sus siguientes 40 años en la cárcel? Porque en el caso suyo, una masacre representa solo 8 años de cárcel. Julio, permítame dividir esa pregunta en 2 respuestas. La primera, decirle de que es cierto, las condenas, por lo menos hasta el año 2005, creo, o 2004, que empieza a regir la nueva ley, la 906, si mal no estoy, que sube las condenas de 40 a 60 años, a nosotros nos cobija ese código anterior, porque las acciones o los hechos fueron cometidos dentro de la ley 600, también, si no estoy mal. Me excusa la honorable audiencia y la sala de la mesa de trabajo si caigo en alguna imprecisión, no soy abogado, pero con todas estas circunstancias hemos tenido que leer mucho sobre derecho penal. Lo que quiero decirle básicamente es que un condenado por un homicidio o 2 o más homicidios a 40 años, si en la etapa de acusación, antes de la acusación, se acoge a sentencia anticipada, tiene la rebaja del 50 hasta el 50%, es potestad de los jueces, obviamente hasta el 50%, lo que podría estar oscilando alrededor de los 20 años. Y hay otra cantidad de descuentos por colaboración con la justicia, por colaborar en desarticular la organización a la que hizo parte, por entregar fosas si las hubiese. En fin, una persona condenada a 40 años puede estar pagando alrededor de 8 a 10 años físicos de cárcel, teniendo en cuenta que la ley también permite lo que es los llamados subrogados penales. Esos subrogados penales son aquellos que dan descuento por estudio, por trabajo dentro de la cárcel, y que también permiten que con las 3/5 partes, si mal no estoy, el individuo tenga su libertad condicional. Además de que con un cierto porcentaje de tiempo, algo más de 6-7 años, o alrededor de 6-7 años, tiene un beneficio que se llama de 72 horas, que es ir 3 días a su casa, inicialmente cada 2-3 meses y finalmente cada mes. Con esto lo que le quiero decir es que también ha hecho falta un poco de lectura y de explicar bien que, si bien es cierto, estamos en la justicia ordinaria enfrentados ante condenas de 40 años, lo cierto es que en Colombia las personas que confiesan y aceptan sus cargos desde el inicio de la etapa de acusación en fiscalía tienen una cantidad de beneficios que finalmente le dan unos buenos descuentos. La otra parte que le quería dar respuesta a su pregunta, doctor Julio, es que 8 años porque es el resultado de una ley, de la ley 975 del 2005, que es fruto de un proceso de paz. El proceso de paz que se inició en aquel noviembre del 2002, cuando el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, para ese entonces, nos visitó en cabeza de Carlos Castaño a un grupo de dirigentes de la autodefensa en algún punto de las montañas de Córdoba y Antioquia.
y se dio el primer anuncio al país de que esta organización estaba dispuesta en avanzar en un proceso de diálogo, en un proceso de acercamiento, que se refrenda en diciembre de ese año con el nombramiento de la comisión exploratoria de 6 altos comisionados que hicieron parte de esa comisión exploratoria, que durante más de 7 meses estuvo al frente de los acercamientos. De ese proceso de paz sale una ley, la ley 975 de 2005, que hizo su trámite inicialmente, sale de una conciliación de las diferentes bancadas del gobierno, y creo que otras bancadas también participaron del Ejecutivo, es presentada ante el Legislativo hace su trámite, le hace las modificaciones que consideró debía hacerle, y finalmente es sancionada como ley 25 de julio del 2005. De ahí pasó a la revisión de la Honorable Corte Constitucional y tuvo el visto de constitucionalidad. También igualmente la Honorable Corte Constitucional le declaró inexequible algunos artículos, pero en últimas es una ley de la República, es una ley que ha pasado por las 3 ramas del poder, que ha tenido todas las normas que la Constitución y las leyes exigen, y esa ley habla de 5 a 8 años de pena alternativa para quien reciba los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Nosotros, cuando digo nosotros, el señor Banqués y quien aquí les habla, recibimos hace unos días esa pena alternativa. Sí, señor Cobos, uno lo escucha a usted y usted arranca diciendo que usted era ideólogo, jefe político y más o menos víctima de las circunstancias. Y uno hace el recuento y en el bloque que usted estaba hay 6.686 víctimas, hay las masacres de María la Baja, la masacre de Macayepo, Chengue, Chinulito, Piguiguay, El Salado, y se habla de 70.000 personas desplazadas en Sucre y en los departamentos donde ustedes tenían influencia. Las penas sí son las que se han presentado, pero lo que se ha criticado en todo este proceso es que ustedes no han asumido la responsabilidad cierta de lo que pasó, ni han sido lo suficientemente honrados con ese proceso y con los beneficios que les está entregando ese proceso. En su caso particular, por ejemplo, la no extradición. Usted está pedido en extradición por Estados Unidos por un tribunal de Nueva York por delitos de narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia no avaló esa extradición porque dice que primero tienen que cumplir acá con los requerimientos. ¿Cuándo van a cumplir con eso? Doctor Félix, Mina, hacen precisamente que el proceso sea muy complejo, que haya que dar respuesta a cada una de las víctimas que intervienen, que son los protagonistas directos de la ley y de todas estas audiencias. Yo creo que el balance lo está haciendo la justicia. Cuando la Honorable Corte toma la decisión de negar el pedido de extradición, tiene los elementos y las causas que generaron tal vez la decisión de haber ingresado a la organización, pero no he justificado ni lo haré en ningún momento el daño causado. Si usted revisa las audiencias sobre la masacre de Mampuján, que fue el motivo de la pena alternativa, hemos reconocido incluso, para no revictimizar las víctimas, para no volver a causar daño, hemos reconocido incluso con el señor Banqués que esas víctimas eran campesinos inocentes. Así en el ardor de la guerra se hubiera pensado distinto, pero en este momento es no revictimizar, no causar más daño, y en ese sentido hemos avanzado. En cuanto a lo que usted me dice de la parapolítica, permítame darle un dato, doctor Félix. El año pasado acudí a 17 sesiones. Cuando le hablo de sesiones son días enteros, en base a los horarios que tiene la Honorable Corte y su sala de investigación, a 17 sesiones en la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde se avanzó exclusivamente en el tema de las relaciones con políticos y con dirigentes de las regiones con esta organización. Y este año, si mal no estoy, llevo más de 15 sesiones, estoy alrededor de las mismas 17 avanzando, y he sido tal vez uno de los exjefes que más ha sido llamado como testigo a los diferentes procesos. En ese sentido estamos avanzando, la justicia hará su balance, y creo que el país ha venido conociendo gran parte de la verdad de lo sucedido gracias a esta ley, gracias a este proceso, pero también gracias a la voluntad de quienes estamos comprometidos en avanzar en este tema.
Señor Cobos, aparte de la masacre de Mampuján que usted acaba de mencionar, ¿qué otras masacres han reconocido ustedes, usted como comandante de ese bloque de los Montes de María? Y también le quiero preguntar por las tierras, porque lo que hicieron ustedes allá fue una contrarreforma agraria para apropiarse de las tierras de los campesinos, y sin embargo no sabemos todavía a quién y cuándo le dejaron esas tierras, porque evidentemente usaron testaferros para que se quedaran con ellas, y hasta ahora, dentro del proceso de reparación, ustedes no devuelven tierras. Gracias. En la etapa de versiones libres, en lo que se ha podido avanzar, después de la imputación de los hechos de Mampuján, no he tenido más versiones libres. Uno entiende las dificultades de la Fiscalía en cuanto a tantos postulados y tan pocos fiscales, las limitaciones que hay. Pero en la etapa de las versiones libres se hizo enunciación de las principales hechos, de los principales hechos y lamentables hechos de los Montes de María. Están ya enunciados masacres tan lamentables como la del Salado, como la de Chengue, como la de Macayepo, como la de Pijiguay, la misma de Mampuján, hechos como la desaparición de 2 agentes del CTI en compañía de 2 ciudadanas cincelejanas, en fin. Sin decir que todavía no faltan hechos, los principales hechos o los hechos de mayor relevancia y de mayor impacto, desafortunadamente, fruto de esta violencia que engendramos unos y otros que estuvimos inmersos en el conflicto, han sido ya enunciados y la Fiscalía está preparando ya el paquete para la respectiva imputación de todos esos hechos y de los que puedan hacer falta. En cuanto a el segundo aspecto que me anotaba, se me escapó, por favor me recuerda, usted me habló de otro aspecto. Es así de sencillo, lo tengo que decir, lo he denunciado en los estrados judiciales. Son 3 predios que están en cabeza de una familia. Esa familia no ha querido hacer la firma de las escrituras y la devolución de los predios en escrituras para su respectiva entrega. Ya la denuncia está entablada y esperemos que la justicia obre de manera inmediata, teniendo en cuenta que el pasado fallo que nos dio la pena alternativa contempla en materia para que hagan su retorno y tengan un sector de tierras donde volver a laborar en lo que eran sus cultivos como el tabaco, el trigo y otros cultivos que ellos elaboraban. Igualmente los distintos jefes han venido haciendo entrega de los diferentes predios en las versiones libres y en las audiencias que les corresponde. Creo que hay que hacer una gran evaluación de ese tema y mirar que hoy son muy importantes el número de hectáreas y de predios que han sido entregados en materia de reparación. Señor vecino, le quiero hacer una serie de preguntas muy cortas para respuestas muy concretas, si le es posible. ¿Qué se hizo Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena? Hoy todavía es un misterio su situación, doctor Julio. ¿Qué se hizo Freddy Sánchez Carreño, alias Esteban? Excúseme, doctor Julio, no, en el momento no sé a quién se refiere, no caigo en cuenta quién es la persona que me pregunta. ¿Usted no reconoce al comandante Esteban? No recuerdo en el momento quién es Esteban. ¿Y de alias Fermín? Excúseme, doctor Julio, tampoco no sé de qué bloque pertenecían, entendiendo que más de 30.000 hombres hacían parte de las filas de la organización en diferentes partes del país. Bueno, entonces vamos a la pregunta de Félix, que me parece importante. ¿Cuándo nos van a contar la verdad de los políticos? Le voy a dar un nombre. Musa Besaile, del partido de la U. ¿Lo conoce? Sí, señor, ya declaré en el caso del doctor Musa Besaile ante la Honorable Corte y es materia de la reserva del sumario. Tengo la responsabilidad de dar mi declaración en la Corte. Ya lo hice en ese proceso y pues esperemos que la justicia decida. No sé si puedo hacerle otra pregunta sobre Musa Besaile, respetando la reserva. En esa declaración, ¿usted confirma que había una relación político-electoral entre su frente y el señor Besaile? No directamente con el bloque Montes de María, pero los detalles de esa declaración y especialmente la verdad de lo que yo conocí fue entregada a la Honorable Corte en pasadas 2 declaraciones, una en lo que se ha denominado el proceso madre y otra ya de manera individual
en el proceso, incluso con presencia de los abogados y del mismo señor Besaile. Usted sí se reunió con él en el sur de Córdoba. En esa consignación de la declaración están los detalles al respecto. Excúseme, doctor Julio, pero... No, yo lo entiendo, lo entiendo y no quiero perjudicarle porque usted es muy amable en aceptar una entrevista, pero no por cuenta de estas preguntas vamos a dañar un proceso. Sobre Javier Cáceres, ¿hay algo en su declaración, el senador Cáceres? Inicié una declaración en el proceso madre, o se dio una declaración con respecto a la situación de Bolívar y de los dirigentes políticos que en el departamento de Bolívar tuvieron alguna relación con la Organización de Autodefensas del extinto Bloque Montes de María, y en el caso del proceso del honorable senador Javier Cáceres, se dio inicio a un testimonio dentro de esa diligencia que fue suspendido a petición de la defensa. El bloque y su relación como jefe de autodefensas con el narcotráfico, ¿qué reconoce usted? Doctor Julio, en pasadas audiencias de legalización, que es la última etapa para los cargos que se hicieron sobre la masacre de Mampuján o los hechos de Mampuján, hice una exposición muy general sobre la responsabilidad que tuvo el bloque y que tuve especialmente yo con respecto a las finanzas que se hicieron, que era el impuesto al narcotráfico o el impuesto de las salidas de las drogas por el Golfo de Morrosquillo. Diligencia que se va a ampliar por orden de la honorable magistratura o sala de conocimiento, se debe de ampliar tanto en justicia y paz como en la justicia ordinaria, especialmente en una fiscalía correspondiente a la UNAIN. Mi defensa ha hecho 2 solicitudes a la UNAIN para ser escuchado en versión libre o en declaración para la confesión de estos hechos. Estamos esperando que se dé esa diligencia. En la pasada decisión de la Honorable Corte, donde se me negó la extradición, también ordenó a la Fiscalía que esa decisión no era impedimento para que la justicia investigue los hechos. Pero la respuesta es sí. Sí, claro, doctor Julio, yo he reconocido que lideré y fui el responsable del cobro de los impuestos a los narcotraficantes que sacaban sus drogas por las costas del Golfo de Morrosquillo. He explicado ese tema de la mejor manera en la audiencia que ya mencioné, y se entregó información importante, información que es valiosa para la justicia, y estoy a la espera del llamado tanto en versión libre para desarrollar el tema del narcotráfico como igualmente en la justicia ordinaria para entregar ya todos los detalles que hacen falta de esa materia. Señor Cobos, en el tema de los políticos en Bolívar, que usted dice van a declarar sobre ese tema o ya ha declarado y va a ampliar esa declaración, en el caso específico del actual presidente del Congreso, el senador Cáceres, ¿usted tuvo relación con él? ¿El bloque tuvo relación con Javier Cáceres? Yo le pediría el favor, doctor Félix, que me excusara de dar detalles porque es un proceso que está en etapa de investigación, que lo tiene la Honorable Corte y que creo que cualquier declaración mía al respecto puede afectar ese proceso y puede incluso tener consecuencias llamemos jurídico-procesales sobre mí. Lo que le puedo reiterar es que dentro del proceso madre, en esas declaraciones que le mencioné, que fueron alrededor de 17 el año pasado y más de 15 este año, he desarrollado con detalle todo el contexto de lo que fue la relación de la Organización de Autodefensas con la dirigencia política de Bolívar, de Sucre y de alguna parte de Córdoba, y ya en este momento estoy en la etapa de ser llamado como declarante en los procesos individuales. En el proceso del honorable senador Javier Cáceres fui llamado, pero esa diligencia se suspendió al inicio de la misma por petición de la defensa. ¿Usted conoce a Cáceres? Yo le pediría también, doctor Julio, excúseme, que dejáramos ese tema para que sea la justicia la que resuelva y me imagino, como debe ser, el país conozca a través de esos fallos y decisiones de la Honorable Corte la verdad de todo lo sucedido. ¿Usted conoce una hacienda que se llama El Palmar, en San Onofre? Sí, señor, claro, la hacienda El Palmar en San Onofre, la del palo de caucho, doctor Julio. Sí, señor. Hay algunos testimonios que cuentan una cosa terrible, que quiero saber si era cierta.
es que había un jagüey lleno de cocodrilos que se comían a las víctimas. ¿Eso es cierto? Doctor Julio, alrededor de tanta violencia y tanta sevicia que ocurrió, porque eso es innegable, eso es inocultable y ante ello estamos dando la cara y estamos respondiendo. Se han tejido una cantidad de historias, la historia del León, del señor Montañés o Carlos Mario Jiménez, la historia de los tigres de Ralito, la historia de los cocodrilos o los caimanes estos del Palmar. Yo lo que le puedo decir es que nunca conocí que eso fuera así como lo relatan, pero no fue menos sangriento, permítame decirle, no fue menos lamentable y no fue menos violento, pues otros hechos que son muy conocidos, que se han venido conociendo, de homicidios que en cabeza del señor Rodrigo Cadena sucedieron en el Palmar, de las fosas que han venido apareciendo, de la forma como aparecen los cuerpos en las fosas. Hace unos días en diligencia en la Fiscalía expresé la suerte de los dos agentes del CTI y dos damas que los acompañaban, que fueron asesinados por hombres de Cadena, fueron enterrados, 8 días después fueron sacados los cuerpos y picados y arrojados al mar. En fin, esto es muy lamentable, doctor Julio, esto tenemos que aceptarlo como fue, tenemos que responder y dar la cara como fueron los hechos, pero permítame confesarle que yo haya conocido o haya visto o haya escuchado historias de caimanes, de cocodrilos en el Palmar, no, sin decir que lo que sucedió no fue igual o peor de lamentable y violento. Usted nos dijo ahora que no sabía qué había pasado con alias Cadena, pero lo que se sabe es que a Cadena lo mandan a matar en Ralito y que incluso lo matan en Ralito y que lo descuartizan en Ralito. ¿Usted no sabe nada de esa versión? Claro que esa versión ha salido en los medios, algunos medios incluso me han colocado, o en algunas informaciones de los medios me han colocado incluso como conocedor o responsable de esos hechos. Yo lo que le puedo decir, doctor Félix, es que es la justicia la encargada de dar un veredicto final, de resolver el tema. Lo cierto es que la desaparición de Cadena, a los que menos ha favorecido fueron a las mismas autodefensas. La desaparición de Cadena lo único que ha conllevado es a que con él muy buena parte de la verdad esté en el lugar donde él esté. Entonces creo que aquí también hay que hacer un análisis y la justicia, me imagino, lo hará de quiénes eran los beneficiados con la desaparición del señor Cadena. Señor Cobos, a propósito de lo que le preguntaba Julio de los cocodrilos, usted pues dio el apelativo correcto y es la sevicia de los mecanismos que utilizaban los paramilitares con sus víctimas. Y esa precisamente sería mi pregunta, y es, empezamos esta entrevista dando usted una justificación de por qué se adentró en los grupos paramilitares, pero una pregunta social que hay siempre es, ¿por qué esos mecanismos, esas torturas, esa sevicia y ese horror que se vivió por parte de los grupos paramilitares con los colombianos? ¿Por qué terminar en ese tipo de accionar? Camila, buenos días. Vea, Camila, yo quiero insistir, yo no he hecho justificación alguna, no lo he hecho ni en las diligencias judiciales, ni es mi objetivo hacerlo. Yo insisto, no hay justificación alguna para tanto daño causado. He mencionado unas causas que llevaron a unos y otros, y es mi caso particular, a terminar ingresando a una organización ilegal. Eso es cierto, yo he hablado de la actitud demencial, Camila, en las audiencias en las que he hecho mis confesiones, que envolvieron a todos estos hombres del estamento militar y que los llevaron a cometer estos hechos tan violentos y tan degradados en contra de hermanos colombianos, de población oriunda de esas regiones. Yo, permítame contarle una anécdota, Camila. En el incidente de reparación, un humilde campesino de Mampuján nos regaló una Biblia en nombre de la comunidad de Mampuján, tanto al señor Banqués como a mí. Él, antes de regalarnos la Biblia, me dijo algo que todavía hoy y muy seguramente por mucho tiempo, si no por el resto de mi vida, me va a retumbar en los oídos y especialmente en el corazón y en el alma. Y él decía cómo un hombre, y fue su frase, la digo textual, tan pilo,
algo así dijo, tan coco, creo que fue la palabra, termine ingresando a una organización y que hizo tanto daño y qué pensaba usted en el momento. Eso toda la vida me retumbará, Camila, porque hoy y toda la vida me haré la misma pregunta. No sé qué nos pasó. Pero señor Cobos, es que ahí me vuelve a llamar la atención algo. Usted dice, esas eran cosas del estamento militar, y vuelve, usted se presenta como jefe político e ideólogo, como si todas esas masacres, como si todas esas cosas fueran unas cosas que hacían los jefes militares sin que ustedes estuvieran al tanto, sin que ustedes tuvieran conocimiento de ellas, y como si ustedes no tuvieran responsabilidad sobre la demencia criminal que se desató. Doctor Félix, la Honorable Corte, en un fallo de marzo del 2008, si no estoy mal, precisamente resolviendo una apelación en la imputación de la masacre de Mampuján, dejó claro de que quienes hacíamos parte de la dirección política o de las diferentes direcciones políticas teníamos responsabilidad, y que en mi caso, por mi relevancia dentro del bloque Montes de María, debía de responder por todos los hechos. He acatado, respeto y he acatado cada uno de los fallos de la justicia. Quiero dejar esto claro, no estamos evadiendo, yo no estoy evadiendo ninguna responsabilidad, he asumido mi responsabilidad en cada uno de estos hechos. Cuando hablo del estamento militar es porque eran las personas que ejecutaban estas acciones. Yo hoy no le puedo desconocer que muchas de ellas se conocieron en su momento, se conocieron posterior, pero era un campo que tenía un responsable, que era el señor Cadena, y que cada uno respetaba sus campos de trabajo, sin evadir la responsabilidad y sin desconocer que claro que conocí muchas de estas acciones tan atroces, y por eso hoy me pregunto qué me pasó y qué nos pasó cuando nos dejamos envolver por esa estela de violencia, por esa actitud demencial, y terminamos haciendo tal vez un daño muy grande a estas poblaciones, o tal vez no, terminamos haciendo un daño muy grande a estas poblaciones. La responsabilidad la hemos asumido, la estoy asumiendo, y le reitero, doctor Félix, cada uno de los hechos, de esos miles de hechos que se vayan a imputar en los Montes de María, será materia de imputación sobre mí como responsable del bloque Montes de María. Le quiero hacer dos preguntas. José Miguel de Narváez, ¿le suena ese nombre? ¿Usted participó en algún curso que él haya dictado? No, señor, no, sí sé de quién me habla, soy asiduo lector de los medios escritos y de la radio, entre otras cosas, soy oyente número 1 de ustedes, y claro que conozco al doctor Narváez como exdirector del DAS y como la sociedad colombiana lo conoce. Nunca estuve en reuniones en las que este señor haya estado, pero creo que varios exjefes que sí conocen circunstancias sucedidas alrededor del doctor Narváez lo han expresado. ¿Qué han expresado esos jefes? No, lo que los medios conocen, algunos lo ubican en unos cursos dentro de las escuelas de formación, otros hablan de presencia de él en reuniones con el señor Castaño. Creo que son las personas que conocen estos hechos y que los han expresado los llamados a aclarar cada uno de estos puntos, y de por sí lo han hecho ante la justicia. Quiero volver al tema político. Se habla que la diligencia de las autodefensas dio una orden para respaldar a un candidato presidencial. ¿Recuerda usted a qué candidatos presidencial se estaban refiriendo y cuál fue la orden expresa que dieron los comandantes de las autodefensas a todos los dirigentes en todo el territorio nacional? Con respecto a su pregunta, Carlos, creo que se ha expresado en las diferentes audiencias y testimonios ante la Honorable Corte y ante las diferentes instancias judiciales. Yo inclusive entregué un cuadro de estructuras políticas, o he entregado unos cuadros de estructuras políticas de todas las personas y fuerzas que se apoyaron, y hay que hacer un análisis entonces a qué fuerzas y a qué movimientos estas personas respaldaban. Señor Cobos, en un país acostumbrado a la desmemoria, posiblemente se nos haya olvidado un poco que los métodos que ustedes usaron, el de la motosierra, el del machete, el del desmembramiento, el de la desaparición, el de la tortura, el de la violación de mujeres, el del asesinato de niños, en cosas tan horribles como las que ocurrieron en Macayepo, en Chengue, en El Salado, parece que se nos ha olvidado esos métodos, y por cuenta de esos métodos muchas víctimas sufren hoy estrés postraumático, y muchas de esas víctimas incluso no pudieron hablar nunca más ni dormir tranquilos.
Se lo pregunto y soy un poco iluso si creo que me va a responder con sinceridad. ¿Usted puede dormir tranquilo? Caballero, buenos días. Excúseme que no sé quién me habla. Diego. Sí, señor. Le habla Yamid Palacios. Señor Yamid, buenos días. Yamid Palacios es nuestro editor general, acaba de ingresar a la W. Muchas gracias, doctor Julio. Doctor Yamid, buenos días. Yo respeto primero que todo la posición suya de poca credibilidad a lo que he expresado. Créame que estoy hablando con mucha sinceridad y no. Permítame decirle que son muchas las noches en las que el desvelo y el insomnio es permanente, fruto precisamente de esa autoevaluación, de ese autoexamen que en lo particular, en lo personal, he venido haciendo desde que avancé en este proceso, y especialmente cuando veo a mi familia, cuando veo a mi esposa, a mis hijitos. Esos son exámenes y circunstancias muy difíciles que la vida le coloca a uno. Si usted en algo quiere creerme, doctor Yamid, permítame decirle que no duermo tranquilo, no puedo estar tranquilo, y será muy difícil sanar tantas culpas. Señor Cobos, usted fue sentenciado a 8 años de prisión debido a que se acogió a la Ley de Justicia y Paz, y muchos compañeros suyos hicieron lo mismo. Pero quería preguntarle, según su criterio, ¿qué tan efectiva cree usted que fue esa negociación de la Ley de Justicia y Paz? Porque existe todavía el debate en el país que el fenómeno paramilitar sigue vigente en el territorio nacional. Camila, yo creo que el balance del proceso de paz y de la ley es positivo, y que el país así lo ha venido entendiendo y lo ha venido conociendo a través de todas estas versiones, de todas estas verdades que han salido a flote, a través de las estadísticas que presentan a diario, especialmente la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Justicia y Paz, más de 3.000 fosas encontradas, más de 300.000 hechos confesados, el tema de la parapolítica, el tema de la relación de fuerza pública, lo que se haya denominado los falsos positivos. El balance no debe ser sin uno solo positivo. Hace falta, Camila, hace falta más celeridad. Yo creo que la justicia sí lo ha venido entendiendo, y los diferentes sectores de opinión del país, que la ley necesita algunas modificaciones, algunas reformas que permitan darle más celeridad, que permitan que haya condenas con más agilidad, que estos hechos se puedan esclarecer. La verdad, como está planteada la ley, es muy compleja, es muy difícil que tantos hechos se puedan esclarecer. Sí. Pero el balance es positivo, desde todo punto de vista el balance es positivo, y permítame, Julio, termino diciéndole que haber desactivado del conflicto, con el agravante de que, claro, no podemos desconocer que se ha reciclado un número importante de desmovilizados otra vez en la violencia, pero que el balance de haber desactivado más de 30.000 hombres y de silenciar más de 18.000 armas en Colombia debe ser positivo. Sí, pero antes de eso, pues ustedes funcionaban como un aparato delincuencial y criminal sin antecedentes en la historia de Colombia. Quiero preguntarle, antes de esa desmovilización y de que se silenciaran esas miles de armas que usted hace referencia, ¿ustedes creían que ustedes iban a salir con la suya? Es decir, que ustedes iban a poder controlar este país como controlaban ya el 30 o el 35% del Congreso, y que con esa relación con los narcotraficantes y que con ese poderío y la manera de atormentar a la población civil que pudiera tener que ver algo con ideas diferentes a las de ustedes, o que tuviera alguna relación con una condenable guerrilla también llena de acciones violentas y sangrientas? Señor vecino, ¿ustedes pensaban que ustedes iban a pasar de largo? Es decir, que ustedes iban a tomar este país. Doctor Julio, decirle que cuando se inició la negociación, cuando esta organización tomó la decisión de avanzar en un proceso de paz, y se da inicio a la negociación, decirle que teníamos claro y que todos éramos conscientes
que este proceso iba a terminar como está en el momento, sería mentirle y en esa posición no estoy. Claro que sí pensamos en algún momento, no de tomarnos el país. Esta es una organización o fue una organización político-militar. Yo creo que aquí hay una gran contradicción que el país va a ir resolviendo y la justicia está dando las luces a la medida de sus fallos. No se puede solamente catalogar esta organización que fue muy violenta, que hizo mucho daño, que eso no se desconoce, en una organización de mercenarios cuando tenía unos fines políticos, y solo reconocerle lo político cuando se habla de las relaciones y de la injerencia que esta organización tuvo en las regiones con fines políticos y con grandes dirigentes políticos y esa intromisión que esta organización hizo en esos diferentes escenarios. Creo que esa es una muestra de los fines políticos que tenía esta organización. Yo lo he dicho con claridad en las diferentes audiencias, tal vez demasiado iluso, demasiado soñador, y esto lo voy a asumir a título personal. Pensé que este proceso nos llevaba a un escenario distinto en el que en lo particular iba a tener una opción de vida distinta. Señor Cobos. No se lo voy a negar, pero creo que a la medida que fue avanzando el proceso y fuimos encontrando las dificultades y las exigencias que la justicia internacional, que la misma sociedad colombiana, que nuestra justicia venía haciendo, hemos asumido cada uno de esos compromisos. Dígame, doctor Félix. ¿Cuándo vamos a conocer la verdad del paraempresariado? Mucho se ha hablado de la parapolítica y de sus cómplices en la política, pero ¿y sus cómplices en las empresas, los que se beneficiaron de las acciones criminales de ustedes, cuándo los vamos a conocer? Doctor Félix, vienen siendo materia también de las declaraciones. Creo que los esclarecimientos en hechos como en la zona bananera, con las empresas bananeras extranjeras y nacionales, el esclarecimiento de hechos en la zona carbonífera, con también firmas extranjeras y nacionales, y en las regiones, en las regiones tal vez no con firmas o con empresas de la misma importancia, pero sí de una gran importancia en el país, han sido materia de las diferentes versiones, y en ese sentido también la Honorable Corte ha estado recepcionando los diferentes testimonios. ¿Usted quiere que lo extraditen o prefiere seguir su proceso en Colombia? Doctor Julio, creo que es una respuesta obvia. El estar cerca de la familia, que es el único aliciente que tiene el individuo, el ser humano, cuando pierde su libertad, es un elemento invaluable. Estar cerca de la esposa, de los hijitos, de la madre, de los hermanos, en fin, de la familia, opción que solo se tiene cuando se está en Colombia, que difícilmente se consigue en Estados Unidos. Yo sería un mentiroso decirle que no quiero terminar de pagar mis culpas y mis errores aquí en Colombia, pero también debo de confesarle de que continúo avanzando con mis abogados en Estados Unidos en la búsqueda de una solución en los requerimientos que la justicia de Norteamérica o de Estados Unidos me está haciendo, porque también soy consciente de que solo tendré tranquilidad el día que haya sanado mis culpas y mis errores, tanto aquí en Colombia como los que considere la justicia norteamericana hacen sus requerimientos. Por la manera como usted reconoce las voces en esta entrevista, me da la impresión de que usted es un muy consagrado radioescucha. Así es, doctor Julio, así es. Ya me hubiera ganado varios carritos o de los premios que ustedes hacen si estuviera en otras condiciones. Sí, señor, soy un fiel oyente de ustedes, respetuoso oyente y bueno, aprovecho esta oportunidad para expresarles que es un medio que me parece, además de que tiene una seriedad y una responsabilidad grande en la difusión de sus noticias, es un medio que mantiene no solamente la comunidad nacional sino internacional, especialmente los colombianos en el exterior, muy enterados. Sí, señor, soy muy oyente de ustedes. Señor vecino, gracias por su tiempo, por recibir a nuestro editor judicial, Carlos Gómez, que ha estado desde hace rato pendiente de esta conversación, que hace parte de la primera condena que fue noticia de los últimos días. Doctor Julio, permítame pedirle un favor, excúseme que lo haya interrumpido. ¿Me está escuchando, doctor Julio? Señor Diego. Doctor Julio, en el pasado incidente de reparación, dentro de la propuesta de reparación simbólica, que es un complemento de la reparación material, yo hice una propuesta
a la honorable magistratura, pero a través de ella a las víctimas. Y es que la canción No Dudaría, que interpreta la gran artista Rosario Flores, que hace días nos visitó, española, cuyo autor es el señor Antonio Flores, se pudiera de alguna manera institucionalizar como una canción al llamado a la reconciliación y al nunca más especialmente. La letra tiene un mensaje profundo, el video incluso de la canción es hermosísimo, es un mensaje profundo de reconciliación y de no volver a las armas, del nunca más. Creo que los dos mensajes esenciales que necesitamos en Colombia, el nunca más de estos hechos y la reconciliación. Y yo quisiera aprovechar su cercanía, su amistad con la artista Rosario Flores y tal vez el autor Antonio Flores, para que de alguna manera ellos, si a bien lo consideran, pudieran enviar un mensaje. Y más aprovechando la pasada visita de la artista Rosario Flores en Colombia, y de alguna manera avalaran, autorizaran la canción No Dudaría como un himno a la reconciliación y al nunca más, para que en Colombia los hechos pasados no se repitan y empecemos a soñar unos y otros con la verdadera reconciliación. Muchas gracias, doctor Julio. Antes de despedirlo, quería hacerle una última pregunta que se me quedó en el tintero y quisiera saber usted qué nos puede responder al respecto. Y tiene que ver con el director del periódico El Meridiano de Montería y tiene que ver con el señor William Sayek. En algún momento nosotros, cuando estábamos hablando de la muerte del periodista Clodomiro Castilla, y hubo una especie de rifirrafe entre el editorial del periódico El Espectador y el editorial de ese periódico en Córdoba. Hablamos del señor William Sayek. Quisiera preguntarle cuáles serían los nexos y si existen del señor Sayek con los paramilitares en Córdoba. Camila, yo conozco al señor William Sayek, sé de quién me habla, y cualquier elemento probatorio dentro de un posible o proceso o investigación que se le curse al mencionado ciudadano, donde sea llamado dentro de ese estrado judicial y dentro de ese despacho que me requiera, podré expresar cualquier elemento que pueda haber conocido con respecto al señor Sayek. Señor vecino, usted dice que se siente tranquilo dentro de la tragedia que vive y dentro de este proceso de reconciliación y de reconocer su equivocada conducta del pasado. Se siente más tranquilo en Colombia porque está cerca de su familia. Pero no es un secreto, y usted y sus abogados se lo habrán contado, que en muchos casos, cuando la colaboración es muy efectiva y cuando se llega a acuerdos muy sinceros con las autoridades norteamericanas aceptan que la familia pueda ir a los Estados Unidos. ¿A usted le han planteado ese escenario? Doctor Julio, yo estoy tranquilo porque estoy en un proceso en el que estoy haciendo las cosas como me lo exige la justicia y como me lo pide mi conciencia, pero permítame decirle que no soy un hombre que duerma tranquilo, lo expresaba en una anterior pregunta que me hizo el doctor Yamí. Esa tranquilidad es la que me da de estar haciendo las cosas bien, de estar cumpliendo con la justicia y con el proceso, de estar avanzando en esto, pero no es la tranquilidad de la conciencia y del alma cuando se reconoce tanto daño causado. Yo creo que ese tema, que es muy complejo, debió ser tratado por los abogados en algún momento, pero entienda que ese tema es muy difícil. La circunstancia que por lo menos escuchamos están viviendo los 14 o más jefes extraditados con sus familias es muy compleja, y terminaría reiterándole, doctor Julio, es el estar cerca de la familia, el estar cumpliendo con la justicia en el país, el recibir ese aliciente de la visita de la familia es lo que nos motiva cada día a hacer mejor las cosas, y a arrepentirnos y a buscar el perdón de Dios, que creo que es el primero que tenemos que buscar. Pero el tema de Estados Unidos es un tema que tengo absolutamente claro, los requerimientos de esa justicia, y siempre mi interés y mi voluntad de avanzar con ellos también en la búsqueda de la solución y de la reparación de lo que ellos consideran fue un daño o
causado a su sociedad. Usted conoce un abogado penalista que ha atendido muchos casos de parapolíticos que se llama Abelardo de la Espriella. Claro que sí, claro que conozco al doctor Abelardo de la Espriella, lo conocí desde los años 90 en mi condición de persona que vivía y inmerso en la sociedad monteriana, y conocí mucho más a su señor padre, quien fue un gran dirigente político en el departamento de Córdoba y una persona muy respetada y querida por la sociedad. Imagínese que el doctor Abelardo de la Espriella es uno de los columnistas del diario El Heraldo de Barranquilla. Y le comento esto porque uno pensaría que en esquinas muy distintas están Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Dice lo siguiente: la propuesta de Gustavo Petro sobre la negociación de la extradición con los narcotraficantes por confesión, delación y tierras es lo más serio que le he escuchado a un político colombiano. Es un gran logro poder debatir hoy sobre un tema que hasta hace poco era intocable, prohibido y sobre el cual no se podía emitir un juicio crítico sin ser señalado y estigmatizado. Y luego viene una crítica, señor Diego, durísima al proceso de extradición en Colombia. Califica como un mecanismo perverso desde el punto de vista procesal y jurídico. Y dice que también es un pésimo negocio para Colombia, ya que además de que renunciamos a la acción del Estado, son los gringos, dice él, quienes al final se quedan con toda la plata y la libertad de los procesados, ya que a nosotros nos quedan los muertos, la desolación y la imposibilidad de reparar a las víctimas. La extradición es un mecanismo fallido, pues los beneficios para el país son nulos. Total sintonía de la Espriella con Petro. ¿Usted también estaría de acuerdo con Gustavo Petro? Yo pienso que el doctor Gustavo Petro, doctor Julio, es un hombre que en el curso de la pasada campaña política y en los diferentes debates mostró con mucha claridad al país lo estructurado, lo preparado o la preparación que ha venido realizando el honorable ex senador Gustavo Petro, y creo que sus ideas, ahora que estamos en momentos de unidad nacional, que se habla de unidad nacional, nos deben de llenar de optimismo a los colombianos, no a nosotros en particular, porque me imagino que esa pasada conversación que tuvo con el señor presidente electo abre un nuevo camino o abre una nueva puerta para esa verdadera unidad. Cuando hablamos de reconciliación, tenemos que estar todos, doctor Julio. Aquí no puede estar nadie por fuera, y creo que esa reconciliación parte también de que los sectores del poder político, del poder legislativo en Colombia, se unifiquen en pro de sacar a Colombia de la circunstancia que viven. No conozco en detalle ni el artículo del doctor Abelardo ni la propuesta del doctor Gustavo, por eso no podría de pronto comentarle más, pero lo que se le escuchaba en los debates había es tierras, la verdad y reparación en Colombia. Mire, me pregunta un oyente de Sincelejo, dígale a su invitado si conoce o ha aportado información del asesinato de Óscar Moreno Aparicio, superintendente de Notariado y Registro en Sincelejo, octubre de 2004. Soy familiar y me interesaría saber. ¿Usted sabe algo de ese asesinato? No, doctor Julio, en el momento no tengo documentado ese hecho, pero sí fue un hecho producido por hombres del estamento militar del extinto bloque Montes de María. Será un hecho que debe ser confesado, que asumiré la responsabilidad en lo que la justicia ha denominado la coautoría impropia, y ojalá tenga los elementos para esclarecerlos. Tomaré nota del nombre, porque aquí en memoria no tengo recordación de que esté documentado ese hecho entre los hechos que se deben de confesar y aclarar. ¿Cómo se enteró usted de que no iba a ser extraditado? Recibí, bueno, déjeme decirle que fue casi coincidente, doctor Julio, entre la noticia de ustedes ese día miércoles, recuerdo que fue un miércoles que incluso había visita familiar en el pabellón y iba a iniciar la misa que dirige el padre de la capellanía penitenciaria de aquí de La Picota, cuando en el momento dieron ustedes la noticia de la W, pero en el mismo momento sonó mi teléfono de parte de mi abogado defensor, del doctor Hernando Bocanegra Bernal,
también dándome la noticia. Bueno, fue un momento muy especial y que lo celebré en la Santa Misa que ese día ofreció el capellán para los internos y las familias que estaban visitándonos. Última pregunta. Ya que usted habla con tanta sinceridad de la reconciliación, pues esta parte de la confesión, del reconocimiento, de la reparación. ¿Usted acepta la responsabilidad de cuántas personas muertas en todo ese sangriento proceso que lideró? Doctor Julio, en este momento tengo entendido que la Fiscalía de Justicia y Paz, la número 11, tengo entendido, si me equivoco en la cifra, pido de antemano excusas porque es el último dato que conocí, tiene documentados alrededor de 700 hechos. Los hechos pueden ser un homicidio o más homicidios. En este momento hay documentados 700 hechos. Claro está que en los hechos también están los desplazamientos y algunos otros hechos como retención o secuestro simple, que es cuando se retenía a una persona y para alguna información y después se volvía a liberar, que es el caso de Mampuján, donde hay 7 secuestros simples porque las personas se retornaron al día siguiente, los tomaron como guías las tropas que estaban en esa operación. Y entre todos los hechos de desapariciones, homicidios, secuestros, también hay unos hechos de hurto. El último dato que tenía era de 700, alrededor de 710, 720 hechos documentados ya por la Fiscalía. Esos 700 hechos, ¿cuántos muertos hay? No sabría darle la cifra, doctor Julio, pero no pero es sí estamos hablando de miles. Bueno, yo diría que claro, porque hay hechos como las masacres que se mencionaron con anterioridad, como Chengue, como Mampuján, como El Salado, que las víctimas fueron un número muy elevado. Sí estaríamos hablando de no menos de 1000 homicidios producidos por los hombres del bloque Montes de María bajo el estamento militar de Rodrigo Cadena y bajo mi responsabilidad también como jefe y comandante general del bloque. Es decir, 1000 muertos que usted ordenó. Yo no quisiera, doctor Julio, tal vez por respeto a la respetada audiencia y a ustedes, a la mesa de trabajo, entrar en discrepar si los ordené o no los ordené. Hablemos de 1000 hechos o alrededor de 1000 hechos o 1000 homicidios que tengo una responsabilidad que la justicia dejó clara.